Este es un lugar remoto que está situado en el desierto de Atacama, en Chile, y cuyo nombre es Aru Oni. Es un sitio donde se puede observar que hay un molino eólico y una pequeña, aparentemente modesta instalación industrial. Este no es un sitio cualquiera, ni es un campo de molinos, solo hay uno. Es un lugar donde quizá se puede estar jugando una parte importante del futuro de la industria del automóvil. ¿Pero cómo? ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues este es un lugar muy especial porque está patrocinado, pagado por varias empresas alemanas, pero la que lidera el consorcio es nada menos que una marca del grupo Volkswagen, que en este caso es Porsche. Y es en ese sitio donde, a través directamente de la electricidad que genera este generador, se consigue mediante determinados procesos químicos en los que por un lado se ha generado hidrógeno a partir del agua y la electrólisis y por otro lado se ha capturado CO2 del ambiente, crear lo que se llaman los e-fuels, es decir, los combustibles electrónicos, llaman algunos, a mí me gusta llamarles combustibles sintéticos, que están creados desde una base no fósil y no mineral, sino directa y llanamente mezclando el agua con la electricidad y otras cosas que capturamos de la atmósfera. Y esto es muy importante porque, como habéis leído en la portada y seguramente en las noticias últimamente, en la Unión Europea ha habido un pequeño cataclismo cuando todo estaba previsto, todo estaba perfectamente apalabrado aparentemente, y ya solamente quedaba hacer un trámite que es pura rutina, que es ya cuando todo está terminado, negociado y acordado, que es que las tres partes terminen de ajustar y redactar el acuerdo para firmarlo, cuando Alemania se ha descolgado y ha dicho: no, señores, no vamos a firmar todavía porque tenemos algunas cosas que poner en claro, poner en común para que Alemania se sienta cómoda firmando que en el año 2035 no se van a poder vender automóviles nuevos que emitan CO2. En este vídeo te voy a contar todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo, cosa que si sigues el canal ya habrás ido oyéndome decir en vídeos anteriores, pero vamos a ver qué está pasando exactamente ahora y qué es lo que puede pasar de aquí al futuro, tío. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues en Alemania pasa una cosa, podríamos decir, bastante parecida a lo que ocurre en España, y es que hay una parte del gobierno que está más proclive hacia la industria del automóvil y su protección, que al final es proteger puestos de trabajo actuales que no tienen fácil repuesto, mientras que hay otra parte más proecologista, más proverde, en Alemania son muy importantes, en los que están completamente a favor de esta prohibición. Y al final Alemania, que ya venía avisando por el ala liberal, podríamos decir, de estas intenciones respecto a su visión de los combustibles sintéticos, ha acabado poniendo el veto alemán, que es el país más importante de la Unión Europea, y por lo tanto todo lo que hace y promueve Alemania es muy importante. Pero es que hace unos días Italia ya se había descolgado igualmente, hace 15 días, diciendo que ellos no iban a votar a favor de una norma. Y hay que tener en cuenta que de la misma manera que cuando la Unión Europea aprueba una norma, todos los países están obligados a cumplirla, basta con que haya países que no quieran aceptar la firma de una norma para que esa norma no se pueda firmar e imponer. Así que ahora se abre un periodo de incertidumbre, un periodo en el que se va a tener que renegociar qué es lo que ocurre. Alemania está pidiendo que dentro de la norma se exprese explícitamente que los combustibles sintéticos que son capaces de ser creados con una neutralidad en el carbono y utilizados sean contemplados igualmente, y esto supone de facto que los motores de combustión interna utilizando este tipo de combustibles podrían seguir funcionando. Al principio del vídeo os he enseñado el ejemplo de la planta de Aru Oni de Porsche, pero hay por ahí otros muchos proyectos en los que se va a empezar a trabajar y a investigar en la producción de combustibles sintéticos, que al final no es más que hidrógeno al que se le añade carbono que podemos capturar de la atmósfera, y por lo tanto ese carbono resta emisiones de carbono, puesto que lo que estamos haciendo en lugar de emitir es absorber carbono de la atmósfera para quitarlo de la atmósfera directamente y quitar una porción del mismo en la atmósfera del que estamos emitiendo de una manera desaforada desde hace un siglo y medio aproximadamente. Aquí la cuestión igualmente es que para que esto funcione y estos combustibles puedan ser considerados como combustibles neutros en carbono, tiene que venir todo el proceso industrial de una fuente de energía renovable. Por eso en esa planta de Chile habéis visto un molino de viento eólico. Y el combustible sintético, es un combustible que en el futuro va a tener mucho peso y mucha importancia, y al final, por decirlo de una manera muy resumida y clara, no es ni más ni menos que hidrógeno con un nuevo pase energético en el que se le hacen una serie de cosas al hidrógeno
para que al final lo convirtamos en algo mezclado con carbono que nos es extremadamente fácil de transportar, de distribuir y de consumir, porque la modalidad, en este caso, de distribución y consumo es exactamente la misma que la de los combustibles de origen fósil que estamos utilizando hoy en día. O sea que los consumidores hipotéticamente no se enterarían de nada, porque al final lo único que hay que hacer son pequeñas modificaciones en los motores de los vehículos. Incluso vehículos normales probablemente funcionarían perfectamente con este tipo de combustible, pero evidentemente hay que hacer ligeras modificaciones que cualquier coche podría tener y los coches del futuro tendrán para utilizar al máximo y aprovechar al máximo las propiedades de este combustible sintético, que por sí mismo puede reducir las emisiones respecto a los combustibles que tenemos fósiles hoy en día, porque son precisamente combustibles de laboratorio en los que se puede jugar con muchas cosas. Podemos jugar incluso con la cantidad de carbono que podemos añadir a este tipo de combustible. De ahí, por ejemplo, el proyecto que tiene la empresa Obris de crear plantas de metanol, en la que ellos proclaman que usando metanol sintético, que es uno de los combustibles que podemos manejar a temperatura ambiente sin problemas, más parecido al hidrógeno y por lo tanto con menos átomos de carbono, bueno, pues con eso ellos dicen que sus automóviles serían neutros no solamente en carbono, sino serían negativos en carbono. Esto es, que estos automóviles podrían tener una huella negativa de carbono una vez que por el tubo de escape se hubieran expulsado los gases después de quemar este combustible sintético. Sobre esto hay un abanico muy importante y muy grande de desarrollo, y evidentemente tendremos que ver en el futuro el desarrollo de la tecnología de los combustibles sintéticos, hasta dónde llega, para saber si somos capaces de poderlo utilizar a un coste que sea razonable para todo el mundo. Y eso requiere muchísima producción y eso requiere muchísima energía y no va a ser absolutamente nada fácil. Esto que ha hecho Alemania es un run run que yo ya os vengo contando desde un vídeo anterior. En noviembre de este pasado año os conté que esto no era el fin de los motores de combustión interna, sino que era el principio del fin de la prohibición de facto de los motores de combustión interna, y ya habéis visto lo que ha pasado 4 meses después de publicar ese vídeo. Se ha cumplido a rajatabla. Pero como decían, dentro de la Unión Europea no entienden muy bien la posición de Alemania y de Italia, porque ya se puso en la hoja de ruta hacia el 2035 lo que se llama un freno de emergencia, en definitiva una revisión para ver si vamos por el buen camino de cara a esta normativa que tiene que entrar en el 35, y esa revisión se iba a producir en el año 26. Y ya os contaba yo en ese vídeo, que os voy a dejar a continuación porque este vídeo tiene 2 partes para entenderlo todo muy bien y ser una persona bien informada al respecto. Te agradezco y te pido por favor que te veas el vídeo que te voy a poner a continuación, porque ahí te lo explico con todo detalle. Lo que yo no me esperaba sinceramente es que hubiera tan rápido este movimiento interno de determinados países, que va a hacer que en los próximos años haya una batalla política muy potente. En España tenemos un caso parecido con medio ambiente y con industria. Y curiosamente, la ministra que más ha apoyado a la industria del automóvil, que es Reyes Maroto, en este tiempo, frente a la ministra Teresa Rivera, que es una antiautomóvil, todo lo que no sea automóvil eléctrico a ella no le viene bien, últimamente, bueno, pues la han quitado directamente y la han mandado a Madrid a competir para ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Un movimiento muy curioso. La cuestión es que igualmente tenéis que pensar que lo que tenemos en juego, y esto hay que decirlo muy claro, no es si automóvil eléctrico sí, automóvil eléctrico no. Lo normal, lo razonable sería que las tecnologías convivieran en el mercado, que las térmicas fueran cada vez más limpias, y tenemos clarísimo y tenemos muy bien aprendido que renovando el parque móvil y quitando del parque móvil aquellos automóviles que funcionan todos los días con unos niveles de emisiones de finales de los 90 y primeros de los 2000, renovando y cambiando eso por automóviles mucho más modernos, estaríamos haciendo una limpieza de las emisiones, especialmente de las perjudiciales para la salud de las personas, pero también de CO2, superior a la tasa de penetración que tenemos ahora mismo con la convivencia de automóvil eléctrico por un lado, con automóvil viejo por otro. Pero dejadme que os diga otra cosa. Esto, siendo cierto, está haciendo, por un lado, que se politice todo y que también de una manera injusta se ataque al automóvil eléctrico sin que tenga ningún sentido, porque es una opción perfectamente interesante, válida para muchos tipos de personas igualmente. Otra cosa es el precio al que se vende, otra cosa es la oportunidad de recarga en el día a día, el tiempo que tenemos, un largo etcétera en el que no voy a hablar en este vídeo, pero es que además hay que tener muy claro, y es muy cierto, y es un error de base increíble que la Unión Europea algún día nos tendrá que contar los que han tomado la decisión. Sobre esto voy a hablar bastante más en el futuro. Es el asunto de que en el año 35 los automóviles, si conseguimos poner esta norma en marcha, van a seguir emitiendo CO2 de una manera indirecta. Para que ningún automóvil nuevo que se venda tenga emisiones de CO2, para que sean cero, lo que necesitaríamos es una generación de la electricidad con cero emisiones.
Y eso no va a ocurrir ni en el 25, ni en el 30, ni en el 35, ni en el 40. Vamos a seguir teniendo emisiones de carbono. Es falso que haya cero emisiones de carbono en los coches nuevos porque los automóviles eléctricos simple y llanamente tienen la acumulación de la energía diferida en otro lugar donde se genera energía. Y siempre va a haber emisiones de CO2 porque en el año 35 no va a haber una inexistencia. O sea que la propia norma se hace trampa a sí mismo. Sí, se me puede argumentar y yo lo admito y estoy de acuerdo y me parece fenomenal que las emisiones de CO2 en muchos países como España, si lo hacemos bien, van a ser mucho menores a las que tendría un automóvil de combustión interna haciendo 100 kilómetros. Eso es completamente cierto. Pero la norma dice que ningún automóvil que se venda puede emitir CO2. Que un coche eléctrico no tenga tubo de escape no implica que tenga emisiones asociadas a su movimiento en función de dónde recarga la energía. Y no es lo mismo la energía que se va a recargar en España que la de Francia, que la de Polonia o de Alemania, países con muy bajas emisiones de CO2, países con muy altas emisiones de CO2 a día de hoy. Así que la propia norma no se sustenta en sí mismo. Y ya hay países como por ejemplo Alemania, Hungría y la misma Italia que han decidido que no aceptan la norma y por lo tanto la han vetado. Igualmente hay un cuarto país que es Bulgaria que se iba a abstener. Con lo cual, mucho antes del año 26 ya estamos viendo que todo este montaje que nos han preparado se está rompiendo por sí mismo, se está cayendo y como ya os anticipé, va a haber que hacer una negociación, se va a empezar a abrir la puerta a ciertas tecnologías. Recordad igualmente también que en el año 35 las furgonetas tampoco tienen que tener emisiones de CO2 y por lo tanto habrá muchas excepciones, en un momento además el que vivimos hoy en día, y con esto ya termino, en el que las ventas de automóviles eléctricos a nivel mundial han pegado un frenazo muy importante, al mismo tiempo que las ayudas a la venta de automóviles eléctricos se han ido retirando de determinados lugares. Y así, al margen de lo anecdótico de Noruega, donde mayoritariamente se siguen vendiendo automóviles eléctricos, por ejemplo, en Alemania ha bajado mucho la tasa de penetración del automóvil eléctrico en cuanto a unidades nuevas desde diciembre hasta enero, la mitad se ha reducido, y a otros muchos países le está pasando lo mismo. Por ejemplo, en China se han reducido un 50% las ventas de automóviles eléctricos entre diciembre y enero. Estamos muy pronto en el año, todavía queda mucho tiempo para que veamos cómo la cosa se estabiliza, pero la tendencia clarísimamente es a vender menos automóviles eléctricos y de hecho el litio, que había subido más de un 700% de precio, ha empezado una desescalada de precio a bajar según se va reduciendo la demanda y también va subiendo la oferta. Eso también implica y te anuncia que en China efectivamente se están empezando a vender mucho vehículo eléctrico menos. En Inglaterra, por ejemplo, se ha pasado de una cuota nada menos que del 40% de automóviles enchufables al 20%, y entre medias lo que está pasando, queridos amigos, es que según va bajando la cuota de automóviles eléctricos, o circunstancialmente baja en algunos países, la cuota total de automóviles vendidos va descendiendo. Y yo lo decía hace un momento, hace 5 minutos, y me he ido por los cerros de Úbeda, no he terminado la frase. Al final de este viaje, lo que realmente está en juego no es si automóvil eléctrico sí, si automóvil eléctrico no. Lo que está en juego directamente es si automóvil en propiedad sí, si automóvil en propiedad no. Aquí os dejo con este bonito tuit que compartió uno de nuestros ministerios hace unos escasos días, en los que se deja bien claro que el último paso en este proceso de transición en el que estamos, según determinadas élites y determinados gobernantes, no es que acabemos todos con un coche eléctrico, es que acabemos la mayoría sin la posibilidad de tener un automóvil, sin la posibilidad de tener una posesión, sin la posibilidad de tener la libertad de ir donde nos dé la gana, cuando nos dé la gana. Ciudad de 15 minutos, automóvil no. Al final, este es el final del camino y tienes que saberlo bien claramente. No la imposición del automóvil eléctrico que precisamente por impuesto, por poner trabas, por poner fechas e igualmente también por la polarización política que hay, se ha convertido en una especie de monigote que utilizan unos y otros a su favor cuando el automóvil eléctrico en sí mismo no es ninguna fuente de problema, salvo cuando la asocias a estas decisiones tan tremendamente extrañas y perfectamente rebatibles. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y como os decía, aquí os dejo la segunda parte de este vídeo donde vas a ver qué es lo que va a ocurrir del 23 al 26 y que por lo tanto creo que es algo de tu máximo interés. Nos vemos en el siguiente. Adiós.